Ondimia, temporada 2, episodio 9. La segunda tabla de piedra, profetizada. A pesar del plomazo que sonó por el suicidio del ministro de la Abundancia, Matt Calógeno, nadie se movió de sus casas, porque los ondimenses tenían una situación más grave que enfrentar. Tenían que confesar sus pecados. Entretanto, Hila, junto a la obispa Evelini, María y José sus padres, se dispusieron a sembrar en un tarro la flor rojiza que el reverendo Mondolfo le había dado unos años atrás, al que pusieron en la entrada de la iglesia sin decirle a nadie de qué se trataba. Luego, todos ellos se agarraron de mano para que la misericordia de la expansión cayera sobre Ondimia y le diera al pueblo una segunda oportunidad. Luego de eso abrieron las puertas de la iglesia en su totalidad, para que los ciudadanos regresaran a confesar sus pecados, pero nadie llegaba. Aquellos que asesinaron a sangre fría a los traidores estaban bajo prisión. Sin embargo, aquellos que se defendieron, a pesar de que mataron por vivir, no lo estaban. Por eso, previendo más enfrentamientos y muertes, el gobierno interino de Ondimia finalmente se reunió, luego de que los miembros faltantes del gobierno de la oscuridad aparecieran con falsas excusas. Sin embargo, cuando el secretario hizo el conteo para empezar la reunión, se dieron cuenta de que el filósofo Matt Calógeno faltaba. Como el ministro de la Abundancia era un fiel aliado del presidente Mateo Cizaña, fue mandado buscar de inmediato por las fuerzas del orden. Un rato más tarde, cuando el capitán Timoteo llegó y expuso las malas nuevas del suicidio del ministro de la Abundancia, los restantes miembros del gobierno se estremecieron, al punto de que Josh, el americano, manifestó que se tenían que suspender todas las actividades de Ondimia, no solo las del gobierno, sino también las espirituales, hasta que se le diera justo entierro a un ministro del gobierno. El presidente Cizaña, quien recibió del capitán Timoteo el testamento y el último informe dejado por el ministro de la Abundancia sobre la cruda realidad de las provisiones en Ondimia, manifestó que la reunión seguiría su curso, dado que el ministro Calógeno estaba muerto y Ondimia necesitaba a sus líderes gobernando, dado que la tregua había terminado. Cuando el resto de los miembros no se negaron, el presidente ordenó que se transportara el cuerpo del ministro a la funeraria para que el sepelio de su velatorio comenzase. Entonces inició la reunión proponiendo el presidente que se instaurara nuevamente el estado de emergencia para evitar desgracias en el pueblo, pero no hubo quórum para eso. Sin embargo, en su lugar se acordó instaurar el toque de queda desde las 6 de la tarde y colocar a los emisarios militares en la entrada de la puerta del templo para garantizar la vida de aquellos que confesaban sus pecados, quienes una vez realizada su confesión tenían que clausurarse en sus casas por 3 días hasta que la persona a la cual habían engañado se calmase. Solo podían salir a las calles de Ondimia aquellos ciudadanos que trabajaban en el ayuntamiento y en la gobernatura para mantener los servicios básicos del pueblo, aunque algunos de ellos ya habían muerto y la comida ya estaba diezmada. La obispa Evelini le preguntó a la profetisa Hila por qué Ondimia y no Nueva York, París, Londres o Cristalina. Ella no tenía la respuesta, pero justo en ese momento fue poseída, sumergiéndose en un trance que le estremeció a tal nivel que sus padres y la obispa tuvieron que auxiliarla, frente a una decena de ondimenses que estaban en fila confesando sus pecados. A pesar de eso, Hila había caído de espaldas en el altar convulsionando, mientras era sujetada por su madre y por la obispa. Cuando finalmente Hila se tranquilizó, se levantó como una sonámbula, se avecinó a su mesa, tomó lápiz y papel y dibujó una segunda tabla de piedra descendiendo del cielo, la cual provocó un llanto anómalo en la obispa y en su madre. Cuando Hila terminó de dibujar, dijo que en ese dibujo estaba la respuesta sobre por qué Ondimia había sido el lugar elegido y no otra ciudad. Evelini luego de eso observó el dibujo. Momento más tarde, sin el consentimiento de las autoridades, mandó al evangelista José a las calles para alertar a los ciudadanos, pero con tanta amargura
Pocos salieron a vigilar para esperar la segunda tabla de piedra, ya que el velatorio y el entierro del ministro de la Abundancia, quien tenía un montón de amigos en Ondimia, tenía a las personas tristes. Pero ese día, la segunda tabla de piedra no cayó, ya que Ondimia fue sacudida por una increíble lluvia verde. Aquello dejó a todos sin habla, porque no sabían si ese suceso era para un juicio más, el fin de todo o algún milagro. Sin embargo, dentro de la iglesia, Hila, arropada por un trance, soltó por sus labios la palabra milagro, provocando que sus padres y la obispa Evelini se abrazaran. Pero al día siguiente, los ciudadanos de Ondimia, sumidos en la obediencia, respondieron a la insistencia predicada por José y salieron a las calles a la espera de la segunda tabla de piedra. Ese día esperaron toda la noche hasta que el sueño les sorprendió en el centro de la calle Desolación, mientras hablaban de herejías, del apocalipsis, del infierno y de los juicios ocurridos en otras naciones. Nadie recordaba nada de lo que decían aquellas escrituras desaparecidas de la iglesia de Ondimia. Uno de ellos afirmó que Abel, el hijo de Adán, había muerto en el huerto del Edén, asesinado por Caín, por culpa de unos pavos que Abel había puesto en la ventana de su hermano, los cuales hacían una cacofonía a la hora de la siesta. Situación que Caín no soportó, motivo por el cual se fueron a los golpes. Sin embargo, cuando Caín se vio perdido por la rapidez con la que Abel le devolvía los golpes, ya que Abel había sido el primer karateca, tomó un hueso de asno, el cual estaba cerca de él, y le reventó la cabeza. El relato fue censurado por la obispa Evelini, quien intentaba que los ciudadanos de Ondimia estuvieran en vela y en comunión como símbolo de humillación. Pero uno de los ondimenses se levantó y antes de partir le dijo que una prostituta no podía predicarle porque estuviera vestida de obispa. Y fue así como rayó el sol en Ondimia, sin que la segunda tabla de piedra cayera, y con unos pocos apenas que habían entrado a la iglesia a confesar sus pecados. Sin embargo, cuando el presidente Mateo Cizaña llegó a su oficina, la misma estaba abarrotada de los pocos campesinos que quedaban, quienes traían en sus manos frutos de todo tipo. Ellos le dijeron al presidente Mateo Cizaña que la lluvia verde había provocado un milagro. Fue entonces cuando el presidente Cizaña rompió en llantos y alabó a la expansión. ¿Qué pasará con Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra? ¿Dónde está el boticario Elías, doblemente humillado? ¿Saldrán los hijos de Rafuche de la cárcel para eliminar finalmente a Hila y encender una revolución en Ondimia? ¿Aparecerá alguna vez Jonás el secretario, quien fue cubierto por una luz blanca, dejando su motocicleta abandonada? Por otra parte, la segunda tabla de piedra traerá alivio o complicará los juicios, ya que nadie más ha querido entrar a la iglesia para confesarlos. Este milagro de la lluvia verde, producto de la siembra de la flor rojiza, ¿significa que los juicios en Ondimia han terminado? Si quieres averiguarlo, suscríbete a Patreon y apóyanos, haciéndote miembro de la comunidad, para que no te pierdas el episodio 1 de la tercera temporada y última temporada de Ondimia y la llegada de la segunda tabla de piedra. Ondimia, Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra. Ondimia, Ondimia, donde la gente se fueron para la. Ondimia es una ciudad que te voy a contar, donde muchas cosas raras comenzaron a pasar. Empezó a llover, muchas flores violetas, la niña con su dibujo predijo lo que pasaría. Pero cuando la última flor del cielo caería, las ganas de vomitar la gente no aguantaría. Y el dolor, hasta que vomitaron la verdad y todos los pecados que tenían en su alma. Asesinatos, también fornicación, odio, dolor, rencor, lo que daña el corazón. Y mucha gente se estaba preocupando, estaba buscando la Biblia y no la estaban encontrando.